Heinrich Himmler, Anatomía de un genocidio. Vean al joven Himmler en una granja. El olor a heno fresco y plumaje llenaba el aire. Heinrich Himmler, con sus gafas redondas y un cuaderno de notas, observaba a sus gallinas. Anotaba todo: el color de cada huevo, la robustez de las patas, la pureza de la pluma. Para él no eran simples aves, eran un proyecto, un experimento de cría selectiva. Aprendió que para mejorar una raza había que eliminar a los débiles, a los defectuosos. Era una ley natural, fría y eficiente, un conocimiento práctico, de granjero. Pero esa misma mente que clasificaba gallinas con obsesión burocrática, pronto comenzaría a clasificar personas. Esos mismos principios zootécnicos que aplicaba en el corral los trasladaría a la sociedad humana. ¿Cómo se pasa de cuidar animales a planificar el exterminio de millones? ¿Cómo se convierte la lógica del criador en la ideología del genocida? Esta es la historia de un hombre que llevó su cuaderno de anotaciones del gallinero a los campos de la muerte, donde las razas ya no eran de gallinas, sino de hombres, y donde la selección ya no era para mejorar la puesta de huevos, sino para construir una pesadilla. El aire en el vagón de tren es pesado, cargado con el olor a carbón quemado, cuero encerado y el tenue aroma del tabaco turco que aún se aferra a su abrigo. Fuera, el mundo es una mancha gris, bosques esqueléticos, campos embarrados, pueblos anónimos que se deslizan hacia la nada. Es la primavera de 1945 y el Tercer Reich, ese sueño de 1000 años, se desmorona en cuestión de semanas. El hombre junto a la ventana ajusta sus gafas redondas, empañadas por el vaho de su propio aliento. Heinrich Himmler. Su rostro es una máscara de tranquilidad, pero sus manos, pequeñas y bien cuidadas, no descansan. Juegan con el borde de una carpeta de cuero. Dentro hay mapas, órdenes contradictorias, pasaportes falsos y algo más, una colección de documentos personales meticulosamente conservados, estadísticas de una precisión espeluznante, informes que detallan no la logística de la guerra, sino la de la aniquilación. Este hombre, que podría confundirse con un contable de provincias o un modesto funcionario, ha sido el arquitecto de la maquinaria de terror más eficiente que la humanidad haya concebido. Desde esta frágil movilidad, ha dirigido un imperio de alambre de púas y hornos crematorios. Es el dueño de las SS, la Gestapo, los campos de concentración. Es el cerebro que concibió y puso en marcha la solución final. Pero miren sus ojos, no arden con el fuego fanático de Hitler, no destellan con la inteligencia malévola de Goebbels. Son ojos grises, opacos, detrás de unos lentes que reflejan un mundo en ruinas. ¿Qué hay detrás de esa mirada? ¿Qué camino lleva a un hombre desde la apacible burguesía muniquesa hasta este vagón, convertido en el fantasma de su propio genocidio? Esta historia no es solo un recuento de crímenes, es una disección, una anatomía del mal en su forma más insidiosa, la burocrática. Es un viaje al corazón de una paradoja aterradora, cómo la obsesión por el orden, la lealtad y una visión distorsionada de la pureza puede engendrar un caos moral absoluto. Imaginen el sonido, no el estruendo de las bombas, sino el susurro de una pluma sobre un formulario, el leve crujido de una página al ser volteada en un registro, el clic metálico de un sello sobre un documento que condena a miles. Ese es el sonido del horror que Himmler perfeccionó, un horror administrado desde un escritorio, con taza de café y carpetas clasificadas. Nos adentraremos en su mente, en sus miedos infantiles, sus ambiciones frustradas, su necesidad patológica de pertenecer a algo grandioso. Veremos cómo el niño que anotaba cada detalle de su vida en un diario se convirtió en el hombre que anotó cada vida que extinguía
en un ledger de muerte. Esta es la historia de cómo se construye un genocidio, ladrillo a ladrillo, orden a orden, palabra a palabra. Es la historia de Heinrich Himmler y es, sobre todo, una advertencia de que el mal más profundo no siempre llega con el rostro de un demonio, sino a veces con el de un burócrata exhausto, convencido de que solo está haciendo su trabajo. Preparemos el viaje. Retrocedamos en el tiempo. Dejemos atrás este tren fúnebre y viajemos a un lugar y a un tiempo donde la sombra era solo una mancha pequeña en la pared de una habitación de niño. Capítulo 1. El niño y la sombra. El aroma a jabón de lejía y a guiso de cordero llenaba el apartamento de la Hildegardstrasse en Múnich. Era un olor a orden, a decencia, a esfuerzo. El año era 1900. En el dormitorio principal, una cuna de madera oscura. Dentro, Heinrich Luitpold Himmler, de apenas unas semanas, dormía un sueño inquieto, sus pequeños puños cerrados junto al rostro. Su mundo estaba gobernado por el tic-tac de un reloj de péndulo y la figura severa de su padre, Gebhard. Gebhard Himmler no era un hombre cruel, sino un devoto del deber, un profesor de estudios clásicos que creía que la vida, como la gramática latina, seguía reglas inflexibles. En la mesa del desayuno, los huevos debían cocinarse exactamente 3 minutos, los zapatos, brillar como espejos, las malas notas eran una ofensa moral. Heinrich creció bajo este yugo de corrección. Era el segundo de 3 hijos. Su hermano mayor, Gebhard, era el predilecto, el más fuerte, el que llevaba con facilidad el peso de las expectativas de su padre. Heinrich, en cambio, era delgado, de constitución frágil. Sus pulmones sufrían con el más leve resfriado. Sus ojos, débiles, necesitaron pronto la protección de unos lentes de cristal grueso que le daban un aire de precoz seriedad. Mientras los otros niños correteaban por los jardines de Múnich, jugando a ser guerreros o exploradores, Heinrich often se quedaba al margen. Su juego favorito era la clasificación. Tenía cajas de madera llenas de mariposas, cada una clavada con precisión, con una etiqueta donde anotaba su nombre científico, la fecha y el lugar de su captura. Coleccionaba sellos postales, organizados por país, por color, por antigüedad. En su mundo ordenado, todo tenía un lugar. Todo podía ser comprendido, controlado, poseído. Hoy, martes, el cielo estaba parcialmente nublado. Caminé con mi padre hasta el río. Recogí una piedra blanca y lisa. La he añadido a la caja número 3. Esa es una entrada típica de su diario juvenil. No hay emociones desbordadas, ni sueños grandilocuentes. Solo el meticuloso registro de una vida que se sentía demasiado grande, demasiado caótica para él. La escritura era su refugio, la manera de imponer un orden en el tumulto interior que no se atrevía a mostrar. Su verdadero mundo se expandía en las páginas de los libros de historia. Se sumergía en las epopeyas de los emperadores germanos, en las cruzadas de los caballeros teutónicos. Soñaba con armaduras relucientes, espadas que blandía una raza de héroes puros, incontaminados. Se imaginaba a sí mismo como uno de ellos, un Heinrich de antaño, defendiendo las fronteras de la civilización contra las hordas bárbaras. Pero luego se miraba en el espejo, veía sus hombros estrechos, su pecho hundido. La realidad era un golpe sordo cada día. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 fue, para muchos, una tragedia. Para el adolescente Heinrich fue la llamada a la aventura que tanto anhelaba. Tenía 14 años. Su hermano Gebhard fue enviado al frente casi de inmediato. Las cartas de Gebhard hablaban de trincheras, de heroísmo, de camaradería. Heinrich las leía con una mezcla de admiración y un rencor que ni él mismo entendía.
Él se quedaba en casa, con sus mariposas y sus sellos, mientras la historia pasaba de largo. Finalmente, en 1918, logró unirse a un regimiento de reserva. Se probó el uniforme, que le quedaba holgado. Sintió por un instante el cosquilleo del orgullo, pero la guerra estaba perdida. Nunca vio el frente, nunca disparó un arma. La derrota de Alemania fue, para él, una derrota personal, una humillación íntima. He fracasado una vez más, debió de pensar. Mientras otros hombres se forjaban en el fuego, yo me pudría en la retaguardia. Regresó a un país que era un espejo de su propia fractura. Múnich olía a revolución y a desesperanza. Las calles, otrora limpias y ordenadas, estaban llenas de escombros y de protestas. El hambre había afilado los rostros. El orgullo nacional yacía en el fango. Para un joven que necesitaba desesperadamente estructura, certeza y un líder al que seguir, este caos era una pesadilla. Siguió estudiando, esta vez agronomía. Aprendió sobre los ciclos de la tierra, la genética del ganado, los principios de la cría selectiva. Aprendió cómo se podía mejorar una raza, eliminando los ejemplares débiles, los defectuosos. Conceptos científicos, neutros en sí mismos, que caían en una mente fértil para las distorsiones. Recorría las granjas, hablaba con los campesinos. Se le veía como un joven serio, aplicado, un poco gris, un romántico sin causa, un soldado sin guerra. Y entonces, una noche de 1923, todo cambió. Un amigo lo llevó a una cervecería en el corazón de Múnich. El lugar se llamaba Kindl-Keller. El aire era casi irrespirable, una sopa espesa de humo de cigarros, vapor de cerveza y sudor. Cientos de hombres, muchos con uniformes pardos y rostros congestionados, se apretujaban en bancos de madera. Las banderas con la esvástica colgaban como estandartes de una nueva religión. Heinrich se sentó, incómodo, su postura rígida, y entonces él subió al podio. Adolf Hitler. No era un hombre particularmente imponente, pero cuando comenzó a hablar, una electricidad brutal recorrió la sala. Su voz era áspera, llena de una ira visceral. Hablaba de la traición de Versalles, de la puñalada por la espalda de los judíos y los marxistas, de la contaminación de la sangre alemana. No pedía, exigía. Prometía no solo un renacimiento nacional, sino una purificación, una limpieza. Himmler no se unió a los vítores frenéticos, permaneció inmóvil, pero por dentro era un torrente. Por primera vez, todas las piezas sueltas de su vida encajaban. Su sentido del orden encontró un enemigo claro, el caos, encarnado en esas razas inferiores. Su romanticismo histórico encontró una misión, la creación de un nuevo Reich germánico. Su necesidad de pertenencia encontró una hermandad, el partido nazi, y su propia mediocridad encontró un salvavidas, la lealtad absoluta a un líder que prometía hacerle sentir poderoso. Esa noche, en la intimidad de su habitación, su pluma se deslizó sobre el papel con una seguridad nueva. La anotación en su diario fue más que un simple registro, fue un juramento. Esta ha sido la reunión más importante de mi vida. He encontrado mi camino. El niño que catalogaba insectos había encontrado la ideología que le permitiría catalogar seres humanos. La sombra en la pared había empezado a crecer. Capítulo 2. El ascenso del burócrata del terror. El frío de enero de 1929 calaba los huesos en Múnich. Heinrich Himmler, ahora con 28 años, caminaba con paso rápido por unas oficinas que olían a polvo y a ambición. Había sido nombrado Reichsführer SS. El título sonaba imponente, pero la realidad era mucho más modestia. Las SS, las Schutzstaffel, eran entonces una guardia pretoriana diminuta, apenas unos cientos de hombres.
un apéndice de las temibles y mucho más numerosas SA de Ernst Röhm. Para cualquiera, habría sido un puesto sin futuro. Pero Himmler no era cualquiera. Vio en esas tropas de élite el embrión de su sueño. Donde otros veían guardaespaldas, él vislumbraba a los nuevos caballeros teutónicos. Su obsesión por el detalle, heredada de su padre, encontró aquí su campo de juego perfecto. Impuso estándares fanáticos. Un aspirante a las SS no solo debía ser un nazi leal, debía ser un espécimen racial. Himmler personalmente revisaba las solicitudes, exigía fotografías de frente y perfil, medía la altura, mínima, 1,70, examinaba el color del cabello, preferiblemente rubio, y de los ojos, idealmente azules. Solicitaba certificados genealógicos que se remontaran al menos a 1750 para probar la pureza de la sangre aria. Rechazaba a cualquiera con un empaste dental visible, considerándolo una debilidad genética. No estamos formando una organización cualquiera, le repetía a sus subordinados, su voz monótona pero cargada de convicción. Estamos seleccionando la aristocracia de la sangre nórdica, la futura clase dirigente del Reich. Bajo su mano, las SS se convirtieron en una secta. Creó rituales, anillos de honor, dagas ceremoniales. Instituyó escuelas de formación donde se inculcaba una obediencia ciega, no solo a Hitler, sino a él, Himmler. Era el gran maestre de una orden oscura, y cada hombre era un ladrillo vivo en el castillo que construía. El gran salto llegó con el ascenso de Hitler al poder en enero de 1933. De la noche a la mañana, el partido marginal se convirtió en el gobierno. Y Himmler, el burócrata esotérico, vio su oportunidad. Su obsesión por el control necesitaba un instrumento de poder real. Lo encontró en la policía. Comenzó en Baviera, su tierra natal. Asumió el mando de la policía política de Múnich. Su primera orden fue simple y brutal: centralizar el terror. Creó una lista, una carpeta con nombres: socialdemócratas, comunistas, intelectuales críticos, cualquiera que representara una amenaza potencial. Luego, dio la orden. Fue una noche de ruidos que quedarían grabados en la memoria de miles. El golpe seco en la puerta de madera a altas horas de la madrugada, el chirrido de la cerradura, el crujido de las botas en el suelo del vestíbulo, voces secas, impersonales. ¿Es usted el señor? Tiene que venir con nosotros. No había explicaciones, no había órdenes de arresto visibles, solo la fría eficiencia del procedimiento. Himmler había despojado al terror de su histeria callejera y lo había convertido en un trámite administrativo. Era el miedo hecho burocracia. Pronto, Hitler le dio el control de la Gestapo, la policía secreta, en toda Prusia y luego en toda Alemania. Su poder crecía, pero había un problema. Las cárceles ordinarias se desbordaban. Himmler necesitaba un lugar donde el elemento nocivo pudiera ser no solo encarcelado, sino reeducado mediante el trabajo y el orden, un laboratorio para su nueva sociedad. En marzo de 1933, apenas unas semanas después de que Hitler se convirtiera en canciller, se abrió el primer campo. Estaba en las afueras de Múnich, en los terrenos de una antigua fábrica de pólvora en Dachau. Himmler lo anunció con una sorprendente franqueza: allí concentraremos a todos los funcionarios comunistas y, si es necesario, también a los socialdemócratas del Reich que representen un peligro para la seguridad del Estado. Himmler visitó Dachau con frecuencia en sus primeros meses. Llegaba en un coche oficial, impecablemente vestido. Recorría las instalaciones con la meticulosidad de un director de fábrica. No se fijaba en el sufrimiento de los prisioneros, demacrados y aterrorizados. Se fijaba en la alineación de las barracas, en la limpieza de las letrinas,
en la eficiencia del sistema de registros. Cada prisionero debe tener una ficha, ordenaba. Debe estar clasificado por su delito político, su raza, su peligrosidad. El trabajo debe ser productivo, la disciplina férrea. Se preocupaba por la ración alimentaria, calculada al gramo, no por compasión, sino porque un prisionero desnutrido no podía trabajar eficientemente en la cantera o fabricando ladrillos. Todo era una cuestión de gestión de recursos. Los prisioneros eran el recurso y su productividad la métrica del éxito. Fue en Dachau donde se perfeccionó el modelo, el uniforme a rayas que despojaba de la identidad, la jerarquía interna usando a delincuentes comunes como capos para controlar a los prisioneros políticos, sembrando la división, el castigo sistemático, la capa arbitraria, la humillación como herramienta de dominio. Los guardias de las SS, esos arios puros seleccionados por Himmler, aprendieron una lección fundamental. Podían ejercer un poder absoluto sobre otros seres humanos, podían deshumanizarlos, podían reducir a un profesor, a un artista, a un político, a un número que se podía tatuar, anotar en un libro y, eventualmente, tachar. Himmler, en su despacho de Berlín, ahora tapizado de mapas y gráficos, recibía los informes semanales de Dachau y de los nuevos campos que surgían como hongos venenosos, Sachsenhausen, Buchenwald. Los números le satisfacían, las tasas de fuga bajas, la productividad en aumento. El sistema funcionaba. Había tomado el odio visceral y la violencia callejera del nazismo primitivo y los había industrializado, los había convertido en una institución del Estado. El burócrata del terror había encontrado su vocación, pero su mente, una máquina de clasificar y purgar, ya no se contentaba con los enemigos políticos. Su obsesión racial, alimentada durante años, exigía una presa mayor. Ya estaba mirando más allá de los comunistas y los socialdemócratas. Su mirada, fría y metódica, se posaba ahora sobre lo que sus ideólogos llamaban el enemigo mundial, el judío. Y para ese enemigo, la burocracia del terror necesitaría desarrollar una nueva y terrible especialización, la burocracia del exterminio. La sombra se alargaba, lista para cubrir un continente. Capítulo 3. La geometría del infierno. El escritorio de Heinrich Himmler en Prinz-Albrecht-Straße era un universo de orden absoluto. Sobre la madera pulida, ni un papel fuera de lugar. Las carpetas, alineadas con precisión milimétrica. Los lápices, perfectamente afilados. Aquí, en este santuario de la burocracia, se tomaban decisiones que resonarían en los confines más oscuros de Europa. Pero no se decidían con gritos ni golpes sobre la mesa. Se decidían con susurros, con cálculos, con la fría lógica de un ingeniero diseñando una nueva máquina. Su mente había absorbido los principios de la agronomía y los había transmutado en una ideología mortal. Ya no se trataba de gallinas o de ganado. Ahora el material era humano. Europa del Este, en su concepción, era un gran terreno que debía ser reordenado. Los eslavos, subhumanos que infestaban las vastas llanuras, eran la maleza que había que erradicar. Los judíos, el virus que contaminaba el cuerpo racial. Él era el científico jefe de este monstruoso experimento. Tenemos un exceso de población en estos territorios, decía a sus más cercanos colaboradores, señalando mapas con su dedo meticuloso. El cálculo es simple. Millones de personas son superfluas. Su existencia constituye un problema de suministro logístico, un problema de espacio, un problema de higiene racial. Las palabras eran técnicas, limpias. No había odio en su tono, solo la exasperación de un gerente ante un problema de inventario particularmente complejo.
En el verano de 1941, las SS no eran solo una organización paramilitar. Bajo Himmler se habían convertido en un conglomerado industrial sin precedentes. Tenían sus propias fábricas, sus propias minas, sus propias granjas, y tenían su propia materia prima, seres humanos. Los campos de concentración ya no eran solo para disidentes políticos, eran un vasto sistema de mano de obra esclava. La rentabilidad era la nueva métrica del terror. Himmler revisaba informes de producción como un director ejecutivo. El campo de Auschwitz reporta un déficit en la producción de caucho sintético. La mortalidad en la cantera de Mauthausen ha superado el 40% este mes, afectando la extracción de granito. Se requiere un reajuste en las raciones alimentarias para optimizar el rendimiento laboral. Los prisioneros no eran seres que sufrían y morían, eran unidades, números en una columna de un balance que, con demasiada frecuencia, mostraba pérdidas. Él se enfurecía con estas ineficiencias, no por la pérdida de vidas, sino por la mala gestión. Cada prisionero cuesta una inversión inicial, su transporte, su registro, su uniforme. Es un capital que debemos amortizar con su trabajo. Ordenó que se explotara hasta la última gota de energía de esos cuerpos, que los dientes de oro fueran extraídos metódicamente y fundidos para el Reichsbank, que el cabello se empaquetara para relleno de colchones, que las cenizas se utilizaran como fertilizante. Era el reciclaje final, la economía circular aplicada al genocidio. No había desperdicio en su visión, solo un proceso industrial imperfecto que debía ser perfeccionado. Y en medio de esta pesadilla logística había un problema que requería una solución más definitiva: el problema judío. Las ejecuciones masivas a tiros por los Einsatzgruppen en el este eran ineficientes, demasiado lentas, demasiado costosas en munición, demasiado perturbadoras para la moral de las tropas. Himmler, el burócrata, necesitaba un método más escalable, más discreto, más aséptico. Asistió a una demostración en un bosque de Bielorrusia. Vio cómo un pelotón de fusilamiento acababa con una fosa repleta de hombres, mujeres y niños. La sangre, el cerebro, los gritos. Se dice que palideció, que se mareó. No fue el horror moral lo que lo afectó, sino la vulgaridad del método, el desorden sensorial, la falta de profesionalismo. Era sucio, era personal. Su sensibilidad de oficinista no podía tolerarlo. «Esto debe terminar», murmuró a su jefe de personal, Karl Wolf. «Nuestros hombres no pueden soportar esta carga psicológica. Tenemos que encontrar un procedimiento más higiénico». Para Himmler, el problema no era el asesinato en sí, sino el trauma que infligía a los verdugos, valiosos miembros de las SS. La solución vino en forma de tecnología, el gas. Primero, con camiones cerrados donde los escapes de monóxido de carbono envenenaban a los deportados durante el viaje. Luego, con cámaras fijas en campos diseñados específicamente para ello: Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka. Y finalmente, la obra maestra de la eficiencia, Auschwitz-Birkenau, donde la escala era tan monumental que convertía el exterminio en una mera línea de producción. Himmler visitó Auschwitz en 1942. Recorrió las instalaciones con Rudolf Höss, el comandante del campo. Observó el proceso completo, desde la selección en la rampa hasta los crematorios. No mostró emoción. Hacía preguntas técnicas sobre la capacidad de los hornos, sobre el tiempo del ciclo de gaseado, sobre la disposición de los cadáveres, sobre la capacidad del sistema para procesar un convoy de tren completo. Esa noche cenó con Höss y su familia en la villa del comandante. Hablaron de jardinería, de la educación de los hijos, del futuro de Alemania. Era un hombre de familia, un anfitrión educado.
En su mente, lo que había visto esa tarde no era un crimen atroz, era un problema de ingeniería resuelto, un trámite administrativo llevado a su conclusión lógica. La geometría del infierno ahora tenía planos, horarios y cuotas de producción, y él, Heinrich Himmler, sentado en su escritorio impecable, era su gran arquitecto. Capítulo 4. El peso del silencio. A medida que la máquina se perfeccionaba, el silencio se cernía sobre Alemania. No era un silencio vacío, sino uno pesado, lleno de ecos siniestros, un rumor que se susurraba en las cocinas, una mirada de complicidad entre funcionarios, el crujido de la nieve quemada por la ceniza que caía constantemente sobre los pueblos cercanos a Auschwitz. Himmler era el gran sacerdote de este silencio, el guardián del secreto más abierto de la historia. Él entendía que para que el engranaje funcionara era necesario un pacto de hierro, no solo obediencia, sino complicidad absoluta. Cada hombre de las SS, desde el oficial que firmaba la orden de transporte hasta el guardia que vigilaba las duchas, debía sentirse parte de algo trascendental, algo tan terrible y grandioso que no podía ser pronunciado. Somos los mejores, les decía en sus discursos. Somos los fuertes que deben realizar la tarea más difícil, la más pesada, por el futuro de nuestros hijos. En octubre de 1943, reunió a los altos mandos de las SS y del gobierno en el ayuntamiento de Posen. El salón era lujoso, con pesadas lámparas de cristal y tapices oscuros. El aire olía a cigarros caros y a brandy. Himmler subió al podio. Su discurso comenzó con asuntos organizativos, cifras, logros, y entonces bajó la voz. Les habló sin tapujos de la evacuación de los judíos. Fue explícito. La mayoría de ustedes saben lo que significa ver 100 cadáveres juntos, 500, 1000, dijo. Su tono era conversacional, casi confidencial. Haber soportado esto y, aparte de algunas excepciones de debilidad humana, haber permanecido decentes, eso nos ha hecho duros. Esta es una página gloriosa de nuestra historia que nunca ha sido escrita y que nunca lo será. Era el momento culminante de su psicología perversa. No solo les recordaba su culpa, sino que los elogiaba por soportarla. Convertía la participación en el genocidio en una prueba de carácter, en un mérito. Les daba permiso para sentirse héroes por haber visto horrores indescriptibles y no haberse quebrado. Les ordenaba ser duros y les prometía el olvido eterno de sus actos. Era un abrazo asfixiante. Los ataba a él y al régimen con un lazo de sangre y silencio compartido. Pero esta dureza que exigía tenía una grieta, la suya propia. En su vida privada, Himmler cultivaba una imagen de hombre sensible. Escribía cartas cariñosas a su esposa, Marga, y a su hija, Gudrun, a quien adoraba. Le encantaban los animales, prohibiendo la caza de zorros por considerarla cruel. Se interesaba por la homeopatía y las medicinas alternativas. Esta dicotomía no era hipocresía consciente, era la compartmentalización radical de una mente que había dividido el mundo en categorías herméticas. En un estante de su mente estaban su familia, sus perros, su bienestar. En otro, completamente separado, estaban los millones de unidades que su máquina procesaba. Podía llorar por la muerte de su canario y acto seguido firmar una orden que enviaba a 10.000 niños a la cámara de gas sin conectar ambos eventos. Para él no había conexión. Eran esferas distintas de existencia. La burocracia era el muro que separaba una de la otra. Sin embargo, la presión de ser el gerente del infierno comenzaba a pasar factura. Sufría de terribles calambres estomacales, vómitos, insomnio. Su cuerpo, tan disciplinado, se rebelaba contra la monstruosa carga que su mente racionalizaba.
Su médico personal, Felix Kersten, un masajista que lo trataba para sus dolores, se convirtió en un extraño confidente. Durante las sesiones, Himmler se quejaba del estrés de su trabajo. «Es una carga terrible», suspiraba, mientras las manos de Kersten trabajaban en sus nudos musculares. «La responsabilidad es agotadora». Nunca especificaba cuál era esa responsabilidad, pero Kersten lo escuchaba, horrorizado, entendiendo que se refería al peso de la solución final. Himmler se compadecía de sí mismo, del sacrificio que suponía para él organizar el asesinato industrial. Se veía a sí mismo como una víctima de la circunstancia histórica, un hombre obligado a realizar una tarea desagradable pero necesaria. Esta autocompasión era el último y más retorcido mecanismo de defensa. Mientras, en el frente, la guerra empezaba a torcerse. Stalingrado había caído. Los aliados bombardeaban las ciudades alemanas. La máquina de Himmler, tan perfecta en teoría, se veía ahora acorralada por la realidad. Las órdenes se volvían más desesperadas. La evacuación se convertía en una caótica marcha de la muerte hacia ninguna parte. El burócrata veía cómo su mundo geométrico y ordenado se resquebrajaba, y con él la frágil cordura que había construido a base de carpetas, estadísticas y un silencio ensordecedor. El peso de ese silencio comenzaba a aplastarlo. Capítulo 5. El visitante nocturno. El tren fantasma avanzaba por la noche polaca, un serpentín de hierro y dolor sobre los durmientes. En su interior, acurrucados como animales, viajaban hombres, mujeres y niños. El aire era irrespirable, una mezcla de sudor, miedo y excrementos. No sabían a dónde iban, solo sabían que el viaje era interminable. Finalmente, el chirrido de los frenos. Silencio. Luego, portazos, gritos en alemán, ladridos de perros. La luz cegadora de las linternas los recibió en la rampa. Era la primavera de 1943. Birkenau. La puerta del infierno. Los SS, con sus uniformes impecables, sus rostros jóvenes y duros, se paraban a la masa con gestos bruscos. A la izquierda, a la derecha. Un hombre joven, un médico tal vez, con un gesto de hastío, decidía en segundos el destino de cada vida. Los ancianos, los niños pequeños. Las mujeres con bebés en brazos, hacia un lado. Hombres y mujeres aparentemente fuertes, hacia el otro. Una mujer, agarrando la mano de su hija de 5 años, intentó seguir a su marido, que había sido seleccionado para el grupo de los válidos. Un guardia la empujó con violencia hacia la otra columna. «Zusammenbleiben, permaneced juntos», le gritó ella, su voz un grito desgarrado en la noche. El guardia no respondió. Su mirada estaba vacía. Era la mirada de quien realiza una tarea rutinaria. La mujer y la niña fueron empujadas hacia un grupo que se dirigía a unos grandes edificios de ladrillo. Les dijeron que iban a ducharse, a desinfectarse. Les hablaron de trabajo, de reasentamiento. Algunos, en un último destello de esperanza, se aferraron a esas palabras, pero el olor era extraño. No olía a jabón, olía a algo ácido, a almendras amargas, y las duchas no tenían surtidores de agua, solo unas extrañas rejillas en el techo, mientras, en el andén, los seleccionados para trabajar eran registrados, despojados de sus últimas pertenencias, de sus nombres. Se convertían en números. Un sastre de Varsovia se convirtió en el prisionero 44.065. Una estudiante de música de París en la 31.918. Sus identidades, sus historias, sus amores, sus risas, todo era borrado, reducido a un dígito tatuado a fuego en la piel. El proceso era metódico, silencioso, solo roto por el llanto de algún niño o el golpe seco de una culata de rifle contra un cuerpo. A pocos kilómetros de allí, en la villa requisada al comandante Hoss, Heinrich Himmler cenaba.
La mesa estaba puesta con mantel blanco, porcelana fina y cubiertos de plata. Olía a carne estofada y a vino tinto. Hoss y su esposa, Hedwig, hacían los honores. Himmler, el visitante nocturno, hablaba de temas banales. Se quejó de su indigestión crónica. Elogió el jardín de Hedwig, su pequeño oasis de paz. Preguntó por los hijos de los Hoss. Les recomendó una nueva dieta vegetariana que había descubierto. Era una escena de una normalidad escalofriante. El arquitecto del horror a solo unos minutos de la rampa de selección, discutiendo los méritos de la col rizada frente a las espinacas. En su mente no había contradicción. El mundo de la villa, con su olor a comida casera y sus risas de niños, y el mundo de los crematorios, con su olor a carne quemada y su silencio mortal, existían en compartimentos estancos. Podía pasar de uno a otro con la facilidad con la que se cambia de habitación. Al día siguiente, Himmler realizó su inspección. Caminó por el campo con Hoss, vio las barracas abarrotadas, los musulmanes, como llamaban despectivamente a los prisioneros al borde de la muerte por inanición, arrastrándose por el fango. Observó, con interés técnico, el proceso de desinfección del Zyklon B. Preguntó por la capacidad de los hornos. Se mostró satisfecho con las cifras. Han hecho un trabajo excelente, Hoss, un trabajo necesario y bien ejecutado. De repente, su mirada se cruzó con la de un prisionero. Era un hombre anciano, de barba blanca, que lo miraba con una intensidad que traspasaba la bruma de la resignación. No había odio en esa mirada, sino una profunda, una insondable tristeza. Una pregunta silenciosa. Himmler desvió la vista de inmediato. Se ajustó las gafas. Tosió ligeramente. Ese breve instante de conexión humana, de reconocimiento del otro como un ser sintiente, fue tan insoportable para él como la visión de la fosa común en Bielorrusia. Ordenó a Hoss que intensificara la acción, que acelerara el ritmo. La guerra exigía eficiencia. Luego se dirigió a su coche. Abandonó el infierno que había creado y volvió a su mundo de carpetas y té de hierbas. El visitante nocturno había cumplido con su deber, y en el silencio de su coche, mientras el campo se desvanecía en la distancia, quizás, solo quizás, por un fugaz segundo, el peso de todas esas miradas, de todos esos números que ya no eran números, se posó sobre sus hombros, y su estómago, una vez más, se retorció en un espasmo de dolor silencioso. Capítulo 6. El dios fallido de una religión oscura. El otoño de 1944 trajo consigo un viento gélido que barría las llanuras de Polonia. En los campos, la maquinaria de muerte trabajaba a un ritmo frenético, desesperado. Los trenes seguían llegando, pero ahora desde Hungría, desde Lodz, desde los últimos rincones del Reich que aún podían ser limpiados. Himmler, desde su búnker en Berlín, sentía cómo el mundo que había construido se desmoronaba. Los informes ya no hablaban de victorias, sino de retiradas. Los soviéticos avanzaban desde el este, los aliados desde el oeste. Su imperio, el imperio SS, ese sueño de una orden racial gobernando Europa, se resquebrajaba, y con él la fe inquebrantable que había depositado en su misión. Himmler comenzó a tambalearse. El burócrata supremo, el hombre de los planes meticulosos, se enfrentaba al caos, y el caos era su némesis. En sus discursos privados con sus generales ya no hablaba con la seguridad de antaño. Había un tic nervioso en su ojo. Sus manos jugueteaban constantemente con su anillo de las SS, el Totenkopfring, como si buscase en él un consuelo, un recordatorio de su poder pasado. Debemos ser firmes. La providencia no puede abandonar a Alemania, decía, pero su voz carecía de la convicción monótona de antes. Sonaba a súplica. Fue en este contexto de derrumbe donde surgió el último y más macabro de sus proyectos.
Con la guerra perdida, Himmler, el gran racionalista, comenzó a aferrarse a lo irracional. Siempre había sido un hombre de curiosidades esotéricas. Había patrocinado expediciones al Tíbet en busca de los orígenes de la raza aria. Había creado el departamento Anne Nerve, dedicado a probar arqueológicamente las teorías nazis. Ahora, esas fantasías se convertían en su último refugio. Se reunía en secreto con videntes y astrólogos. Uno de ellos, un hombre llamado Wolf, le aseguró que un gran evento milagroso salvaría al Tercer Reich en el último momento. Himmler, desesperado, quiso creerlo. Ordenó que se consultaran las runas nórdicas para decidir movimientos tácticos. El arquitecto de la solución final, el hombre que había industrializado la muerte, buscaba respuestas en la superstición más burda. Era el dios fallido de su propia religión oscura, viendo cómo sus oraciones no eran respondidas. Pero su instinto de supervivencia era más fuerte que su fe. Comprendió que el Reich se hundía y empezó a jugar su propia partida. En el más absoluto secreto, a través de intermediarios en Suecia y Suiza, inició contactos con los aliados, intentó negociar una paz por separado, ofreció, en una de las ironías más sangrientas de la historia, liberar judíos a cambio de dinero, de concesiones, de su propia salvación. Estos esfuerzos culminaron en una reunión secreta con un representante del Congreso Judío Mundial, Norbert Masur, en abril de 1945. Himmler, acorralado, ya no era el señor de la vida y la muerte. Era un fugitivo que negociaba con las vidas que aún tenía en su poder. Autorizó la liberación de unos miles de prisioneros de campos de concentración, como Theresienstadt, en lo que se conoció como los trenes de la libertad. Fue un gesto cínico, calculado para lavar su imagen ante la historia inminente, para comprar un billete de salida del patíbulo. Cuando Hitler, en su búnker, se enteró de estas traiciones, su ira fue apocalíptica. Himmler, su leal Heinrich, el más fiel de todos, lo había traicionado. Fue expulsado del partido, destituido de todos sus cargos. Para Himmler, este fue el golpe final. No la derrota militar, sino la excomunión de la única fe que había tenido. Era un paria. El gran maestre de la orden ya no tenía orden. El burócrata ya no tenía despacho. El dios ya no tenía creyentes. Recorrió los caminos de una Alemania en llamas, disfrazado con un parche en el ojo y los documentos de un sargento de la policía militar llamado Heinrich Hitzinger. Era un espectro. El poder absoluto se había evaporado, dejando solo a un hombrecillo gris, asustado, con sus terribles dolores de estómago y la compañía de unos pocos y leales oficiales. En sus bolsillos ya no llevaba órdenes de exterminio, llevaba una cápsula de cianuro. Era el último recurso de cálculo para el hombre que siempre había tenido un plan para todo. El plan final para escapar de la justicia de los hombres y enfrentarse, solo, a la geometría vacía de su propio infierno. Capítulo 7. La máscara y el hombre. El olor a tierra húmeda y a bosque podrido llenaba el aire de la mañana del 21 de mayo de 1945. 2 semanas después de la rendición alemana, Europa era un continente de escombros y fantasmas. En un puesto de control británico cerca de Bremervörde, un grupo de soldados detenía a 3 hombres harapientos. Llevaban ropas civiles, sucias y rasgadas. Uno de ellos, de complexión delgada, con un parche negro sobre el ojo izquierdo y unos bigotes recortados, llamó la atención por su nerviosismo. Sus documentos identificaban a un tal Heinrich Hitzinger, un sargento de la policía militar. Pero algo no cuadraba. La finura de sus manos, a pesar de la suciedad, la rigidez de su postura, incluso en la derrota. El miedo que emanaba de sus poros era demasiado intenso para un simple sargento. Los británicos
los llevaron a un campamento de interrogatorios en Lüneburg. Allí, el hombre del parche fue registrado y puesto en una celda provisional. Todavía mantenía una fachada de resignación burocrática, la máscara del funcionario de bajo rango atrapado en los engranajes de la historia. 2 días después, un oficial de inteligencia, el capitán Tom Sylvester, decidió interrogarlo personalmente. La celda olía a sudor y a desinfectante barato. El prisionero estaba sentado en un taburete, inmóvil. Sylvester le hizo preguntas rutinarias. El hombre respondía con voz monótona, pero sus ojos, el ojo bueno que quedaba al descubierto, no dejaba de parpadear. Recorría la habitación con una mirada que Sylvester solo podía describir como la de un animal acorralado que intenta adivinar por dónde vendrá el golpe. Fue entonces cuando Sylvester tomó una decisión instintiva. Ordenó que lo trasladaran a los barracones de los oficiales para un interrogatorio más exhaustivo. Quizás un cambio de escenario quebraría su fachada. Durante el traslado, mientras cruzaban un patio abierto, el prisionero se detuvo un momento. Levantó la cabeza hacia el cielo gris, como si buscara algo, una última señal. Luego bajó la cabeza y siguió caminando. Una vez en una oficina requisada, Sylvester y otro oficial, el teniente Perry, se sentaron frente a él. La máscara comenzaba a agrietarse. Perry, de manera casual, le preguntó si estaba relacionado con el Reichsführer Himmler, dado su conocimiento de la estructura policial. El hombre del parche negó con vehemencia, demasiado rápida. Un sudor frío perlaba su frente. Fue en ese momento de tensión insoportable cuando cometió su error. Pidió permiso para lavarse. Sylvester, con una corazonada, accedió y lo acompañó personalmente al baño. Allí, vigilado de cerca, el prisionero se lavó las manos con una meticulosidad que resultaba obscena en aquel contexto. Se secó con un paño, se ajustó la ropa, y entonces, de repente, hizo un movimiento brusco. Se llevó la mano a la boca. Sylvester reaccionó al instante. Lo agarró e intentó introducirle los dedos en la garganta, pero fue demasiado tarde. Un olor amargo, a almendras quemadas, impregnó el aire de inmediato. El cianuro. El prisionero se desplomó. Su cuerpo se convulsionó en espasmos violentos sobre el suelo frío de cemento. Los oficiales lo sujetaron, intentando inútilmente salvar una vida que ya no quería ser salvada. En cuestión de minutos, todo terminó. El doctor Wells, el médico de la guarnición, fue llamado para certificar la muerte. Fue él quien, ante el cadáver tendido en el suelo, le retiró el parche del ojo y se quitó las gafas. Luego, comparó el rostro con una fotografía que tenía en un dossier. No había duda. El sargento Heinrich Hitzinger era Heinrich Himmler. El arquitecto del genocidio había elegido su última solución, la más definitiva, la que no dejaba testigos ni permitía preguntas. En sus bolsillos no encontraron riquezas, solo los restos de la cápsula de cristal y una pequeña foto de su hija, Gudrun. La imagen de la niña rubia y sonriente contrastaba de manera brutal con el rostro contraído por la agonía del hombre en el suelo. El burócrata del terror había muerto como había vivido, entre el veneno de su ideología y el último y patético vestigio de una humanidad que siempre le resultó ajena. La máscara se había quebrado para siempre, y lo que quedaba debajo era solo el vacío. Capítulo 8. El eco en el vacío. El silencio que siguió a la muerte de Himmler no fue el silencio de la paz, sino el de la incredulidad. La noticia se propagó por el mundo como un reguero de pólvora. El temible Reichsführer SS, el hombre que comandaba un ejército de millones, había muerto solo, disfrazado, en una celda británica anónima. Parecía un final absurdamente pequeño para una maldad tan colosal. En los días siguientes,
Mientras los aliados comenzaban a desentrañar la magnitud de los crímenes del régimen, la figura de Himmler se convirtió en el centro de una pesadilla burocrática. Los archivos de las SS, que él mismo había ordenado conservar con fanático celo, cayeron en manos de los vencedores. Montañas de papel, millones de documentos, órdenes firmadas con su rúbrica, informes de campo con sus anotaciones al margen, estadísticas de deportaciones meticulosamente tabuladas. Era la huella dactilar de su mente, expuesta para que el mundo la viera, y el mundo no podía comprender lo que veía, porque en esos papeles no había rabia, ni odio visceral, ni el discurso de un lunático. Había la fría lógica de un gerente, un memorándum sobre la escasez de vagones de tren para transportar judíos, considerado un inconveniente para el esfuerzo bélico. Un cálculo sobre el coste-beneficio de usar el cabello de las víctimas, una queja sobre el bajo rendimiento de los prisioneros en una fábrica de armas, atribuido a su deficiente constitución física. El mal se había vuelto aburrido, monótono, y eso lo hacía infinitamente más aterrador. Los supervivientes de los campos, al escuchar la noticia de su muerte, sintieron una mezcla de alivio y de una profunda injusticia. Él nunca había visto sus rostros, nunca había escuchado sus súplicas. Había decidido su destino desde la lejanía climatizada de su despacho. Para un prisionero de Auschwitz, la muerte de Himmler no era la caída de un demonio mitológico, sino la del funcionario distante que firmaba la orden que lo había llevado allí. Era como si el contable que te enviaba una factura de la muerte hubiera muerto. El alivio era real, pero la herida, la humillación, la pérdida, permanecían intactas. Él no nos odiaba personalmente, reflexionaría años más tarde un superviviente, su voz cargada de una fatiga eterna. Eso era lo más terrible. Para él éramos un problema de almacén, un excedente de población, una estadística incorrecta que había que corregir. ¿Cómo se lucha contra eso? ¿Cómo se entiende a un hombre que te extermina sin pasión por pura eficiencia administrativa? La pregunta quedó flotando en el aire de la posguerra, un eco en el vacío que Himmler había ayudado a crear. Su legado no fue solo el de los campos y las fosas comunes, fue la demostración de hasta qué punto la modernidad, la burocracia y la obsesión por el orden pueden ser pervertidas para servir a los fines más siniestros. Había demostrado que el genocidio podía ser, literalmente, un trabajo de oficina. En los juicios de Nuremberg, su sombra estaba presente en cada documento, en cada testimonio. Los altos cargos nazis intentaron desvincularse, argumentando que solo seguían órdenes, pero las órdenes llevaban su sello. Él había sido el gran coordinador, el que había transformado la ideología vaga en un plan ejecutable. Había construido el puente entre el odio y la logística. Hoy, el nombre de Himmler evoca la esencia del mal del siglo XX. No el mal como un acto de locura, sino como un producto fabricado en serie. Un mal que lleva traje y corbata, que asiste a reuniones, que se preocupa por su familia y su salud. Un mal que, en su último momento, en el suelo de una celda, no mostró arrepentimiento, sino solo el pánico de un hombre mediocre que ve cómo su frágil castillo de papeles se desmorona y descubre, demasiado tarde, que detrás de todas sus carpetas y estadísticas no hay nada, solo el eco vacío de una conciencia que nunca llegó a existir. Capítulo 9. El último umbral. Antes del cianuro, antes del disfraz de Heinrich Hitzinger, existió un hombre atrapado en la piel de Heinrich Himmler. Los últimos meses de guerra no fueron solo una retirada militar, sino un lento y meticuloso desmoronamiento interior. El arquitecto veía cómo los cimientos de su mundo, construidos con tanto esmero sobre pilares de papel y obediencia, crujían, y en esas grietas
asomaba por momentos el destello de una conciencia largamente aletargada. Era primavera de 1945, pero en Berlín no olía a flores, sino a polvo de ladrillo, a fuego y a carne en descomposición. En el búnker de la Cancillería, el aire era espeso, cargado del humo de los cigarros de Hitler y de un pánico apenas contenido. Himmler acudía a las reuniones, pero su mente estaba en otra parte. Mientras el Führer trazaba ejércitos fantasmas sobre mapas irrelevantes, los dedos de Himmler acariciaban la cápsula de veneno que llevaba siempre en el bolsillo. Era su último cálculo, su plan de contingencia final. Una noche, en su propio búnker privado en Sosen, recibió un informe que lo dejó pálido. Las tropas soviéticas habían liberado el campo de Majdanek, luego Auschwitz, y ahora se acercaban a Berlín. No era la derrota lo que lo aterraba, era la evidencia. Él, el maestro del secreto, vería su obra expuesta al mundo. Esa misma noche, en un acceso de rara claridad, le confesó a su masajista, Kersten: «Dentro de poco, el mundo entero nos odiará». No dijo «os odiará a ustedes», dijo «nos odiará». Por un instante, la pared entre el burócrata y el criminal se hizo más delgada, pero su mente no podía sostener esa verdad por mucho tiempo. Inmediatamente, su instinto de archivista tomó el control. Emitió órdenes frenéticas. Los campos debían ser evacuados, no por compasión, sino para borrar las pruebas. Así comenzaron las marchas de la muerte. Decenas de miles de prisioneros esqueléticos fueron obligados a caminar bajo la nieve y la lluvia, sin comida, sin abrigo, hacia ninguna parte. Era la lógica himmleriana llevada al absurdo. Para salvar la evidencia del asesinato, se asesinaba una vez más, mediante el agotamiento, el frío y el hambre. Los guardias de las SS, confusos, recibían órdenes contradictorias: matar a los rezagados, pero no dejar testigos. El sistema perfecto se convertía en un caos sangriento. En medio de este colapso, hubo un episodio surrealista que revelaba la profundidad de su desesperación. Aceptó reunirse con el representante del Congreso Judío Mundial, Norbert Masur, en la casa de Kersten en Suecia. La escena era de una ironía brutal: el verdugo de millones negociando la liberación de unos pocos miles. Himmler, pálido y con los nervios de punta, justificó sus actos con la lógica torcida de siempre. «Tuve que hacer un trabajo desagradable y me aferré a él», dijo, presentándose no como un ideólogo, sino como un funcionario atrapado en una tarea ingrata. Ofreció liberar mujeres judías, no por arrepentimiento, sino como un gesto calculado para granjearse el favor de los aliados. Incluso en su supuesta redención, seguía siendo el burócrata, tratando vidas humanas como moneda de cambio en una transacción fallida. El momento de la verdadera ruptura llegó el 28 de abril de 1945. En el búnker de Berlín, Hitler recibió la noticia de la traición de Himmler. La explosión de rabia del Führer fue apocalíptica. Himmler, su leal Heinrich, el más fiel de todos, había intentado negociar a sus espaldas. Fue despojado de todos sus cargos, declarado traidor. Para Himmler, este fue el golpe más devastador, más que la pérdida de la guerra. Era la excomunión de la única iglesia a la que había pertenecido. La Orden de los Caballeros Teutónicos le arrancaba su Totenkopfring. Se quedó completamente solo. Ahora sí, Heinrich Hitzinger podía nacer. El disfraz no era solo físico, era psicológico. Al despojarse del uniforme, se despojaba de la última capa de una identidad que se había construido a sí mismo durante 20 años. Al adoptar el nombre de un sargento menor, se rebajaba voluntariamente a la nada, a la insignificancia de la que tanto había huido en su juventud. Recorrió las carreteras secundarias de una Alemania en llamas, no como un líder, sino como un fugitivo más.
En sus bolsillos, junto al cianuro, llevaba la foto de su hija Gudrun. Esa imagen era el último hilo que lo unía a la humanidad, al hombre que quizás, en otra vida, había podido ser. La noche antes de su captura, se alojó en una granja abandonada. El silencio era absoluto, sin órdenes que dar, sin informes que leer, sin un Führer al que adular. Himmler se enfrentó por primera vez al vacío de su propia creación. Se dice que pasó horas mirándose en un pequeño espejo rajado, como si buscase en su propio reflejo al monstruo que todos decían que era, y solo encontrase los ojos cansados de un hombrecillo de 44 años, perdido y aterrado. Había cruzado todos los umbrales del mal, solo para descubrir que al final del camino no había gloria, ni poder, ni sentido. Solo el frío penetrante del silencio y la certeza de que, tras una vida de obedecer y ordenar, nadie vendría a salvarlo. Capítulo 10. Los ecos del silencio. La muerte de Himmler en la celda de Lüneburg no fue el final. Fue el principio de un eco que aún resuena hoy. Su cuerpo fue envuelto en una lona de camuflaje y enterrado en secreto en un bosque cerca de Lüneburg. No hubo ceremonia, ni lápida, ni bandera. La tierra se lo tragó con la misma discreción con la que él había querido manejar sus crímenes. Pero lo que él había creado era demasiado grande para desaparecer con él. Mientras los aliados avanzaban, se topaban con el paisaje de su legado. No eran solo campos de concentración. Era la burocracia del horror, materializada en montañas de papeles que los archivos de las SS no habían podido destruir. Soldados norteamericanos y británicos abrían cajas fuerte y encontraban nóminas de verdugos, facturas por Zyklon B, recibos de las empresas que habían construido los crematorios. El mal había sido minuciosamente contabilizado. Para los comandantes de los campos capturados, como Rudolf Höss de Auschwitz, la figura de Himmler se convirtió en su única defensa. Solo seguía órdenes, repetiría Höss en su celda, escribiendo sus memorias. Órdenes que venían de Himmler. Él lo ideó todo. Él lo aprobó todo. En su mente, Himmler era una fuerza de la naturaleza, un dios oscuro cuyos designios no se podían cuestionar. Esta era, quizás, la victoria póstuma de Himmler. Había logrado que sus subordinados internalizaran tan profundamente su autoridad que, incluso con él muerto, seguían viéndose a sí mismos como meros engranajes de su máquina. Pero para el mundo, y especialmente para los supervivientes, la pregunta persistía más urgente que nunca. ¿Cómo? ¿Cómo un hombre así pudo existir? Los psicólogos y los filósofos comenzaron a diseccionar su personalidad. No encontraban a un sádico, ni a un psicópata clásico. Encontraron algo más común y, por tanto, más aterrador. Un hombre mediocre con una necesidad patológica de orden y pertenencia, armado con una ideología que le daba permiso para deshumanizar a otros y respaldado por un sistema burocrático que convertía el asesinato en un trámite. Su historia se convirtió en una advertencia universal, no sobre la existencia de monstruos sobrenaturales, sino sobre el potencial que reside en la normalidad. El síndrome Himmler se convirtió en un término para describir la capacidad del ser humano para compartimentalizar su moral, para separar sus acciones de sus consecuencias humanas, siempre que estén respaldadas por la autoridad y la rutina. En los años de la posguerra, su fantasma se paseaba por los juicios de Nuremberg. Cuando los industriales que habían usado mano de obra esclava alegaban ignorancia, los fiscales mostraban las órdenes firmadas por Himmler. Cuando los generales decían que no sabían lo que ocurría en los campos, se les recordaba que Himmler había dado discursos explícitos, como el de Posen. Él, que tanto había anhelado el anonimato en su juventud, se convirtió en la piedra Rosetta sin la cual era imposible descifrar la magnitud y la mecánica del Holocausto. Hoy,
Cuando visitamos un campo de concentración preservado como memorial, no estamos viendo solo la obra de Hitler. Estamos viendo la obsesión de Himmler, la simetría brutal de las barracas, la eficiencia industrial de los crematorios, la meticulosa registración de las víctimas. Es la materialización de una mente que creía que podía solucionar los problemas humanos con la misma lógica con la que se gestiona una granja o una fábrica. El eco de Himmler es el sonido de una pluma sobre un formulario que condena a muerte. Es la lección de que el mal no necesita ser dramático. Puede ser aburrido, gris y terriblemente eficiente. Su legado es un espejo que nos obliga a preguntarnos, en nuestra propia era de burocracias impersonales y lealtades ciegas a sistemas e ideologías, ¿dónde están los límites de la obediencia? ¿En qué momento el cumplimiento del deber se convierte en complicidad con la atrocidad? La historia de Heinrich Himmler no termina con su muerte. Resucita cada vez que un ser humano elide su conciencia en favor de una orden, un procedimiento o una idea abstracta que le permite olvidar el rostro de aquel a quien está destruyendo. Su silencio, al final, habla más fuerte que todos los gritos de la historia. Capítulo 11. Los archivos del vacío. La guerra terminó. El silencio que llegó no fue paz, sino el peso de una ausencia gigantesca. Ciudades enteras eran cicatrices en la tierra, pero las heridas más profundas eran las que no se veían. Y en medio de ese paisaje de ruinas, comenzó a emerger el legado más perdurable de Heinrich Himmler, el papel. Cajas y más cajas, camiones repletos de documentos, los archivos de las SS escondidos en minas de sal, enterrados en castillos bávaros, almacenados en sótanos olvidados, cayeron en manos de los aliados. Al principio eran solo montañas de papel que olían a polvo, humedad y tinta desvanecida. Pero a medida que los traductores y los investigadores comenzaron a abrirlos, se toparon con el retrato más preciso del mal que jamás se hubiera dibujado. Era la mente de Himmler expuesta en folios. No había arrebatos de odio ni manifiestos sangrientos. Había memorandos, informes de gastos, diagramas de flujo, una carta de la Oficina Central de Construcción de las SS discutiendo los pros y los contras de diferentes modelos de hornos crematorios, analizando el consumo de combustible y la capacidad de procesamiento por hora. Era una conversación técnica, como si se eligiera una nueva caldera para un hospital. Un documento detallaba una orden para fabricar jabón a partir de la grasa corporal de las víctimas, seguido de una queja del Departamento Económico sobre la baja calidad del producto final y la ineficiencia del proceso. Otro, una circular firmada por el mismo Himmler, recordaba a los comandantes de los campos la importancia de mantener las cuotas de producción en las fábricas que utilizaban mano de obra esclava, subrayando que la productividad por prisionero debe incrementarse en un 15% para el próximo trimestre. Para los investigadores aliados, muchos de ellos soldados endurecidos por la batalla. Estos documentos fueron más perturbadores que cualquier fotografía de atrocidades. Las fotos mostraban el qué, los archivos de Himmler explicaban el cómo, y el cómo era tan monótono, tan burocrático, que resultaba casi incomprensible. ¿Cómo se podía redactar una carta con una caligrafía tan pulcra para autorizar el gaseamiento de 1000 personas? ¿Cómo se podía presupuestar el coste de una barra de pan para un hombre que se sabía iba a ser asesinado en una semana? El mundo intentó juzgar a los responsables en Nuremberg, pero el acusado principal, Himmler, estaba ausente. Su fantasma llenaba la sala. Cada vez que un nazi en el banquillo alegaba solo seguía órdenes, los fiscales alzaban un documento con la firma de Himmler. Cada vez que un industrial decía ignorar el destino de los trabajadores esclavos,
se presentaba una factura dirigida a la Oficina Económica de las SS. Himmler había creado un sistema tan impregnado de su lógica que incluso muerto seguía siendo el gran coordinador del crimen. Pero estos archivos no solo servían para la condena, servían para entender. Y la comprensión traía consigo una pregunta aterradora para la modernidad. ¿Eran Himmler y sus secuaces monstruos únicos o eran el producto extremo de una sociedad que idolatra la eficiencia, la obediencia y la deshumanización del otro? El archivo revelaba que los verdugos volvían a sus casas después del turno, jugaban con sus hijos, escribían cartas de amor a sus esposas. Eran hombres que podían llorar con una ópera de Wagner y, a la mañana siguiente, supervisar una selección en la rampa de Birkenau. La compartmentalización, el mecanismo mental que Himmler dominó a la perfección, se revelaba no como una rareza patológica, sino como una capacidad humana profundamente inquietante. El archivo era un espejo que devolvía a la civilización occidental la imagen de su propio potencial para la barbarie, siempre que ésta estuviera debidamente justificada por la ideología y administrada por la burocracia. El vacío que Himmler encontró en sí mismo al final de sus días era el mismo vacío que su sistema había creado, la ausencia total de humanidad donde solo quedaban números, procesos y órdenes. Un vacío que, como demostraban aquellos papeles, podía ser llenado con una eficiencia mortal. Capítulo 12. La sombra que no se apaga. 70 años después, el aire en el campo de Auschwitz-Birkenau es extrañamente silencioso. El viento susurra entre los barracones de ladrillo rojo y las alambradas oxidadas. Los visitantes caminan en grupos, hablando en voz baja, como en un santuario. Pisamos el mismo suelo que Himmler recorrió con su mirada técnica, pero ahora lo hacemos con una pregunta grabada en el alma. ¿Cómo fue posible? La vida de Heinrich Himmler no es solo un capítulo oscuro en un libro de historia. Es una herida filosófica en la conciencia de la humanidad. Su figura nos obliga a confrontar la naturaleza del mal no como una fuerza externa y mitológica, sino como una semilla que puede germinar en el terreno más inesperado, la mente de un hombre común, un hombre con sueños de grandeza, miedos íntimos y una necesidad desesperada de pertenecer. Él nos enseñó que la peor maldad no siempre grita, a veces susurra, no siempre golpea, a veces firma. Nos mostró que la distancia, ya sea física o burocrática, es el mejor aliado de la crueldad, que es más fácil acabar con un número, con una estadística, que con un rostro, con una historia. Su legado es una advertencia eterna contra la deshumanización, contra el lenguaje que convierte a las personas en problemas, en plagas o en daños colaterales. La sombra de Himmler se alarga hasta nuestro presente, se cuela en nuestros debates políticos cuando un grupo es etiquetado como menos que humano. Resuena en las grandes corporaciones cuando los beneficios se priorizan por encima de la dignidad de las personas. Susurra en cualquier sistema que nos pide que suspendamos nuestra conciencia crítica en nombre de la lealtad, la eficiencia o una idea abstracta de pureza. Su historia es un recordatorio incómodo de que la civilización es una capa fina, frágil, y que bajo ella late la capacidad de crear infiernos burocráticos donde el horror se convierte en rutina. Pero al contarla, al mantener viva la memoria de sus víctimas y al diseccionar la mente de su verdugo, estamos haciendo algo profundamente humano. Nos negamos a olvidar. Nos negamos a que el silencio gane. Esta no es solo la anatomía de un genocidio, es un espejo que nos interpela directamente a nosotros, aquí y ahora. Qué heridas sin sanar, qué miedos, qué ansias de orden absoluto llevamos dentro.
y estamos vigilantes para asegurarnos de que nunca, jamás, encuentren expresión en la destrucción de otros? La memoria no es un lujo, es un acto de defensa propia de la humanidad. La sombra de Himmler no se apagará mientras recordemos su nombre no con notoriedad, sino como la encarnación de una lección que no podemos permitirnos olvidar. Comunidad. Llegamos al final de este viaje oscuro y necesario, pero la conversación no puede terminar aquí. La historia de Himmler nos interpela a todos. ¿Qué opinas? ¿Crees que el mal burocrático que él representa es un peligro latente en nuestro mundo actual? Déjanos tus reflexiones en los comentarios. Este es un espacio para el debate respetuoso y la memoria. Si este documental te ha hecho pensar, te ha conmovido o te ha ayudado a comprender los mecanismos del horror, no dejes que la historia se detenga aquí. Haz clic en el botón de me gusta, comparte este video con quien creas que debe verlo y suscríbete al canal activando la campanita. Tu engagement es lo que permite que proyectos rigurosos y profundos como este sigan viendo la luz. Juntos, mantengamos viva la memoria para construir un futuro más consciente. Suscríbete, activa la campanita y comenta ahora. La historia nos necesita atentos,